Viví en él la mayor parte de mi vida y se lo compré a mis padres cuando se jubilaron y se mudaron a Florida. Se ofrecieron a hipotecarlo, pero yo no quise hacer eso y pedí un préstamo al banco. De esa manera, podrían obtener el dinero en una suma global y usarlo para complementar sus fondos de jubilación. No era rico de ninguna manera, pero cuando era adolescente heredé algunos dólares de mis abuelos gracias a los buenos consejos de mi papá y su asesor de inversiones. Ese dinero creció a lo largo de los años y tuve un pago inicial sustancial que facilitó la obtención de un préstamo. Me encantó la casa y el barrio. Mis padres me llevaron allí después de nacer y fui a la escuela mientras vivía allí. Después de la secundaria, trabajé como oficial hasta que tuve suficiente experiencia para tomar el examen de electricista con licencia. Aprobé el examen e hice trabajos eléctricos residenciales y comerciales antes de comprar una casa. Durante ese tiempo tuve varias relaciones, incluida una a largo plazo y seria. Cuando compré la casa, planeo vivir en ella con mi esposa cuando me case y actualizar las partes que sentí que necesitaba ahora que ese plan no funcionó porque conocí y me casé con Cheryl. Estuvimos casados por poco menos de 2 años y vivíamos en esa casa antes de que todo se desmoronara. Algunas de las películas que están en la televisión son películas que se sienten bien. Están escritos de tal manera que tienen un final feliz. Por supuesto, muchos de ellos tratan sobre amores perdidos hace mucho tiempo o viejos amigos e invariablemente la actriz principal se encuentra en una situación en la que se reencuentran con un antiguo amante y nuevamente, invariablemente se reaviva la chispa y el primer amor verdadero lo conquista todo. Cheryl adoraba estas películas y veía todo lo que podía encontrar. Vi lo suficiente como para entender la fórmula del guión y el hecho de que los escritores imaginaron que todo resultaría en un final feliz. No es así en la vida real. Traté de explicárselo. Un día estábamos en nuestra tienda gigante local y nos encontramos con Richard Herbert. Él abrazó a Cheryl, y ella le devolvió el abrazo. Cuando terminaron de abrazarse y admirarse, ella me lo presentó como un viejo amigo. Después de esa presentación, era como si yo no existiera. Charlaron durante unos minutos mientras yo mecía el carrito de un lado a otro y estudiaba las hileras de latas de frijoles en un estante cercano. Aprendí que había al menos 4 tipos de frijoles pintos, una docena o más de frijoles horneados, 4 tipos de judías verdes, carne de cerdo y frijoles lima, garbanzos y al menos media docena de otros tipos de frijoles. Mientras estudiaba los frijoles, los dos recordaron viejos tiempos en los que mis pacientes se habían desgastado un poco. Le recordé que era hora de que nos fuéramos. Cuando lo hice, intercambiaron números de teléfono ruidosamente y prometieron chatear pronto. Supuse que su encuentro en la tienda era prácticamente la última vez que veríamos a Richard Herbert. Qué equivocado estaba. 4 meses después, me encontré en la corte de divorcio. Diferencias irreconciliables era la razón por la que ella lo quería. En esos 4 meses, nunca la vi a ella y a Herbert juntos, nunca escuché un solo rumor o chisme sobre nada de lo que estaba pasando entre ellos, y ninguno de nuestros amigos los mencionó juntos. En ningún momento en la corte dijo que yo fuera un mal esposo o privado de nada. Ella simplemente dijo que teníamos diferencias irreconciliables y que no tenía que explicar qué significaba eso ni dar ejemplos de tales diferencias. El tribunal pareció simplemente aceptar su existencia sin queja y concedió el divorcio. Mi abogado me dijo que Cheryl probablemente recibiría pensión alimenticia en la casa. Estaba furiosa. Había oído hablar de cosas como esta, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Era mi casa, la había tenido toda mi vida y pensar que ella podría vivir en ella menos de 2 años, divorciarse. Sin más motivo que el amor por un exnovio y luego quedarse con la casa. Mi casa. Mi abogado no pudo hacerme creerlo. Ningún sistema judicial en el mundo habría permitido que esto sucediera en los tribunales. Le conté al juez mi historia y pensé que merecía simpatía. Entonces experimenté de primera mano que el sistema judicial es tan horrible como había oído hablar de él. Ella consiguió la casa pero no manutención de los hijos. Después de recibir el fallo, decidí no acercarme a esa casa nuevamente.
Tomé esta decisión después de recordar una canción de estilo country sobre un hombre divorciado que pasa conduciendo por su antigua casa y ve al hombre nuevo cortando el césped. No tenía ningún deseo de experimentar algo así. Luego la casa se quemó hasta los cimientos y me senté a mirar las cenizas. Sucedió el día de Acción de Gracias y Herbert, probablemente no debería decir esto, vivía allí con Cheryl. Aparentemente quería freír el pavo en lugar de freírlo, pero estaba lloviendo y no podía cocinarlo afuera, así que trató de hacerlo adentro. Se informó en los periódicos y en la televisión que mientras cocinaba, la estufa volcó aceite hirviendo sobre la chimenea de leña y provocó un incendio que quemó la casa hasta los cimientos antes de que los bomberos pudieran apagarla. Hubo rumores de que tropezó y volcó la freidora, pero nadie lo había confirmado. Eché un último vistazo a la pila de cenizas, luego conduje hasta mi complejo de apartamentos y puse la cena congelada en el microondas. Mientras se cocinaba, saqué mi copia del decreto de divorcio y lo volví a leer. Era como hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. No importa cuántas veces lo releí, el resultado siempre fue el mismo. Pero la única vez que lo releí, vi algo y comencé a sonreír. Luego lo releí de nuevo. Después de la segunda lectura, la sonrisa se convirtió en una sonrisa. 10 veces había releído el maldito documento y siempre me desanimé, pero esta vez fue diferente. Durante los siguientes minutos, mi sonrisa se hizo cada vez más amplia a medida que se tramaba el plan. Tal vez el resultado del caso podría cambiarse después de todo. La sentencia no dijo nada sobre la pensión alimenticia, la manutención de los hijos u otras cantidades monetarias que tendría que pagar, pero sí dijo que Cheryl residiría en la casa en la dirección y enumeró la dirección donde se encontraba, y que yo estaba obligado a continuar haciendo pagos de hipoteca y seguro de la casa. No dijo por cuánto tiempo, y no dijo qué sucedería con la casa después de que la hipoteca ya no estuviera vigente, o qué sucedería en el improbable caso de que la casa dejara de existir. Después de todo, ¿quién piensa siquiera en tales tonterías? Supuse que se trataba de que yo continuara pagando la hipoteca y el seguro y que la casa se convirtiera en su propiedad una vez que la hipoteca se pagara en su totalidad, pero no se mencionó específicamente eso. Parece como si la ordenanza se escribiera a toda prisa y se asumiera que todos sabían lo que quería decir y seguían esa intención sin cuestionar. No soy abogado y nunca he interpretado uno en la televisión ni en ningún otro lugar, así que no puedo interpretar la ley, pero puedo leer y, en general, entender lo que leo. Además, he sabido toda mi vida que la ley tiene tanto letra como intención, e iba a tratar de usar la letra aunque la intención pueda ser completamente diferente. La ordenanza requería que asegurara mi casa, lo cual hice, así que presenté un reclamo a la compañía de seguros y les dije que necesitaba que el reclamo se procesara rápidamente. Me preguntaron si iba a remodelar la casa. Le respondí que no, que me mudaba ya que era el dueño de la casa por escritura y no había evidencia de fraude. Recibí un cheque una semana después. El cheque contenía lo que quedaba después de pagar el banco y eso fue suficiente para hacerme sonreír. Así que mi hipoteca fue pagada, tenía una cantidad sustancial de efectivo y era dueño del vertedero de cenizas ubicado en un lote de poco más de un cuarto de acre. Me acerqué al camión alquilado y lo llené con mis cosas. También alquilé un transportista de automóviles, lo enganché al camión y cargué mi camioneta con herramientas para el trabajo. Recibí varias llamadas y mensajes de texto de Cheryl, pero todos fueron ignorados. Siempre había querido visitar el noroeste, así que hacia allí me dirigí. Me detuve en el primer pueblo que cruzó la frontera estatal, abrí una cuenta bancaria y transferí dinero a ella. No tenía idea de cuáles eran las leyes y no sabía si podía ser procesado en otro estado, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Tenía miedo de hablar con mi abogado por temor a lo que me diría, así que decidí al diablo y no hablé con él. Lo peor que podía pasar era que el tribunal pudiera obligarme a darle la casa. Pero mi argumento en el que estaré la semana fue que el decreto de divorcio enumeraba una casa en una dirección. No requería una casa o cualquier casa en alguna dirección. Como la casa ya no existía, decidí que estaba exento de responsabilidad.
Si el tribunal quisiera hacer cumplir o modificar la orden, tendría que encontrarme. Estaba seguro de que no les importaría lo suficiente como para gastar los recursos para hacerlo. Cheryl, por otro lado, probablemente intentaría que la corte me encontrara. Y, por supuesto, si lo lograban, querrían que volviera. Pero estoy seguro de que no querrán eso, dado que hay algunos delincuentes muy serios sueltos. No es que sea un padre fracasado, porque si fuera padre nunca dejaría a mis hijos sin nada. Al menos no me considero tan patética de persona. No he hecho nada malo. Yo era un esposo bueno y fiel cuya esposa conoció a un viejo amigo, se enamoró de él nuevamente y se divorció de mí por eso. En el camino, la corte tomó lo único valioso que tenía y se lo dio a mi indigna ex esposa, quien luego se mudó con su amante, dejándome con una hipoteca sobre una casa en la que nunca viviría ni poseería. ¿Qué trato de mierda fue eso para mí? Decidí pasar el primera noche en un motel y levantarse temprano en la mañana. Por la noche, el motel tenía una recepción del gerente donde servían cerveza, vino y aperitivos gratis durante 1 hora y media. La recepción estaba abarrotada de pequeñas mesas redondas alrededor donde 2 o 3 personas podían pararse, beber y disfrutar de los aperitivos. Solo había una persona parada en una de las mesas. Me uní a él. Hola, soy Jason Trustle. Dije. Tim Ryan. ¿Cuántos hoteles tienen comida y bebida gratis? Él se rió. Alrededor de la mitad de los que suelo hospedarme los tienen. ¿Y en cuántos te quedas? Se rió de nuevo. Paso la mitad de mi vida en ellos. Eso apesta. Solo si te dejas. Si te gusta viajar y divertirte, es perfecto. Supongo que no te gusta. ¿No te gusta qué? ¿No te gusta viajar o divertirte? Estoy seguro de que sé la respuesta sobre el sexo. Dijo sonriendo. Pero estaba hablando del hotel. Esta es la primera en meses. Entonces, tal vez necesites salir más a menudo. ¿Tu esposa te mantiene con una correa corta? Sin esposa, sin correa. ¿Qué te trae al motel esta noche? Pasé los siguientes minutos contándole a un completo extraño sobre mi vida y cómo terminé junto a él bebiendo cerveza y alitas de pollo. Así que básicamente estás huyendo y escondiéndote, supongo. Entonces, ¿qué pasa si te atrapan? No lo sé. Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer ahora. ¿A dónde te diriges? A Seattle, supongo. Siempre quise ir allí. ¿Qué vas a hacer cuando llegues allí? Soy electricista, así que puedo conseguir un trabajo. ¿Tienes prisa por llegar? Tengo más prisa por alejarme de mi ex, de su abogado y de posibles problemas judiciales. Él sonrió. Toma tu cerveza y ven conmigo. Me llevó al estacionamiento en la parte trasera del edificio. Había un autobús estacionado en la esquina más alejada. No era un autobús cualquiera, era un casco brillante multicolor. Abrió la puerta y me llevó adentro. ¡Guau! Exclamé mirando a mi alrededor. Esto es fantástico. Era puro lujo, tan hermoso como cualquier imagen de la casa que hubiera visto. No es tan malo, ¿verdad? Él preguntó. ¿Es tuyo? Demonios, no, esa mierda costó casi $250,000. Nunca podría permitirme algo así. Solo se lo entrego a quien o dónde. De la fábrica al concesionario. Los autos realmente caros se entregan directamente al cliente en la fábrica, y los más baratos como este, van a los concesionarios y terminan en el almacén. ¿Entonces ese es tu trabajo enviarlos? Absolutamente. Pero no son solo estos grandes tipos elegantes de diésel. También entrego coches pequeños. Cualquier cosa demasiado grande para caber en un camión. Los recojo en la fábrica, los llevo al concesionario donde se venden, los dejo, me subo a un avión, vuelo de regreso a la fábrica y lo hago todo de nuevo. ¿Alguna vez te cansas de viajar?
Todavía no, no. Lo he estado haciendo durante 2 años y en todo ese tiempo no he pagado un mes de alquiler ni he hecho un solo pago de hipoteca. Además, no tienes idea de cuántas mujeres ven estas cosas estacionadas en los estacionamientos y quieren mirar adentro. En ese momento, sonó el timbre. Era el maldito timbre. Tim abrió la puerta y allí estaban 2 mujeres. Hola, dijo uno de ellos. Te vimos metiéndote en esa cosa y nos preguntamos si podríamos echar un vistazo al interior. Tim me miró y sonrió. Claro, entra. El timbre de la puerta dio lugar a una noche de desenfreno desenfrenado. Los 4 retosamos y jugamos en el autobús hasta altas horas de la madrugada. Cuando se fueron, Tim y yo empezamos a hablar. Me preguntó si quería hacer el mismo trabajo. Si es así, llamaría a su jefe y vería qué se podía hacer. Solo me tomó 2 segundos decirle que llamara. Era demasiado pronto para llamar entonces. Así que nos reunimos a desayunar un par de horas después y llamó a su jefe. Conversé con él y le conté mi historia. Me dijo que fuera a la fábrica y que vería qué podía hacer con el trabajo. Tim y yo nos dimos la mano y él se dirigió a Chicago para hacer su entrega y yo me dirigí a Texas. Durante el viaje a la fábrica, repasé mentalmente los posibles beneficios del trabajo si lo conseguía. En primer lugar, sería más difícil encontrar a Cheryl, su abogado y el tribunal, ya que no tendría una dirección permanente. En segundo lugar, si la noche con Tim y las 2 mujeres fuera una indicación, obtendría mi parte. Y el tercer, ahorraría en mi cheque de pago porque la compañía pagaría todos mis gastos, excepto el pago de mi automóvil y el seguro. Luego hice una lista de desventajas. La lista era corta. Lo único era la demora en llegar a Seattle, pero eso no importaba mucho cuando tenías en cuenta todo lo demás. Viajé a una fábrica en Texas, llené una solicitud y me entrevisté con 4 personas en varios puestos dentro de la empresa. Incluso fui a la estación de policía local para que me tomaran las huellas dactilares para una investigación criminal. Espero que ni Cheryl ni la corte tengan ningún caso en mi contra todavía. Al día siguiente pasé varias horas con el director de seguridad de la empresa. Tomó una copia de mi licencia de conducir y la envió a una compañía que estaba verificando el historial laboral de los conductores de algunas de las compañías de autobuses y camiones del país. Y estaban tratando de asegurarse de que las personas que conducían sus autobuses por todo el país fueran seguras, honestas y confiables. Estaba a salvo y era confiable, pero después de lo que hice para salir de la ciudad, no se me podía llamar honesto. Para mi crédito, no oculté cómo terminé en su fábrica buscando trabajo. Todas las personas con las que hablé simpatizaban conmigo. El director de seguridad y yo inspeccionamos uno de los autobuses de adelante hacia atrás, de lado a lado y de arriba a abajo. Luego supe que eran carruajes y no autobuses, y él y yo caminamos por uno de ellos con la mayor precaución. 45 pies de largo, 8,5 pies de ancho y un peso de más de 30,000 libras. Fueron impresionantes. Luego me invitó a subirme al asiento del conductor y dar un paseo con él. Comenzamos en un gran estacionamiento, luego salimos a las carreteras estatales, carreteras del condado y finalmente a las calles de la ciudad. El vehículo más grande que había conducido antes era un camión de alquiler de 26 pies. Algunas personas nacen para ser maestros, médicos, abogados, incluso jefes indios. ¿Qué hay de mí? Nací para conducir autobuses urbanos. Tuve una pelota. Hasta entonces, no tenía idea de cuán grande era la industria de vehículos recreativos. Mi empresa, la llamé así a pesar de que aún no me habían contratado, entregaba al menos 10 autobuses y vehículos todoterreno a la semana a concesionarios de todo el país. El costo minorista promedio de sus pequeñas embarcaciones era tal que eran asequibles para muchas personas, pero el valor minorista de los autobuses oscilaba entre 550,000 y más de over 2 millones. Todos los barcos caros se entregaron a los clientes en la fábrica. Caro significaba 1 millón y más. Todos los demás fueron enviados a concesionarios.
Al final del proceso de 3 días, me dijeron que solo me contratarían después de pasar una verificación de antecedentes penales. También me informaron que a partir de ese día pagarían los gastos de mi motel. Los resultados de la verificación de antecedentes penales salieron limpios y me contrataron. Pasé la semana siguiente en la fábrica viendo el ensamblaje de los autobuses y aprendiendo todos sus sistemas. También tuve que aprobar un examen escrito y de manejo para obtener mi licencia de conducir comercial CDL. Por las noches estudiaba para los exámenes escritos y durante el día estudiaba lo que necesitaba para tomar la inspección previa al viaje y el examen de manejo. Fui asistido en esto por un miembro del Departamento de Seguridad. Pasé todas las pruebas y conseguí que mi licencia comercial trabajara allí. Tenía que conocer cada centímetro de los modelos básicos y tener un conocimiento práctico de los modelos y sistemas más avanzados. Aprendí que casi podían conducir el auto ellos mismos. De hecho, la investigación iba en esa dirección. Los dueños de la empresa pensaron que si los automóviles podían hacerlo, ¿por qué los autobuses no podían hacerlo también? Tim Ryan me dio una palmadita en el hombro una mañana. Acababa de volar e iba a viajar a Florida al día siguiente en otro autobús. Entonces, ¿qué dices? Él preguntó. No entiendo por qué tienen que encontrar gente para este trabajo. Pensarías que estarían haciendo cola para ello. Parece perfecto. Él sonrió. Para algunos de nosotros lo es, pero la mayoría de nosotros lo encontramos aburrido y repetitivo. Después de un tiempo se cansan de viajar a moteles y no tener tiempo en casa. Incluso a la mayoría de los camioneros que lo han probado no les gusta. Pero para ti, diablos, debería ser perfecto. Será como la legión extranjera, un hombre perdido que quiere permanecer perdido y olvidar su pasado. La gente puede buscarte, pero si no quieres que te encuentren, no te encontrarán. El único rastro de papel para usted será su cheque de pago, y dado que será mediante depósito directo, ni siquiera eso estará disponible para el público o para quienes lo buscan. Utilizará las tarjetas de crédito de la empresa para pagar moteles, combustible y comida en la carretera. Y mientras esté aquí, si solo usa efectivo para gastos personales diarios, no tendrá rastro en papel. Si necesita pagar alguna factura, incluso puede hacerlo a través de su banco. Es una opción perfecta. He pensado en todo esto antes y he llegado a la misma conclusión que él. Mientras no haga cosas estúpidas como accidentes de tráfico o use mis propias tarjetas de crédito para los gastos diarios, seré invisible. Invisible hasta que tenga que renovar mi licencia de conducir. Y como acabo de comprar uno nuevo en Texas, tendré suficiente para durarme unos años. E incluso si me rastrean en Texas, no tendré una dirección permanente porque los residentes que figuran en mi licencia son un motel. Por otro lado, mi empleador podría ser rastreado a través de mis impuestos y número de seguro social. Pero todavía no podía imaginar que ningún tribunal de divorcio en el país hiciera estos chanchullos por un exmarido desaparecido en una casa. Pero ¿quién demonios sabe? Por supuesto, Cheryl podría intentar insistir en ello. En cualquier caso, me sentí bastante seguro antes de dejar mi ciudad natal. Incluso tengo un teléfono celular. Y transferí la información de contacto que quería conservar y apagué mi teléfono antiguo, dejándolo encendido. Me di cuenta de que podían rastrearme si mi viejo teléfono estaba encendido. Lo mantuve cargado y pagué la factura mensual mínima, pero nunca lo encendí y solo seleccioné personas como mis padres sabían que tenía otro teléfono. Quizás excesivo, pero me hizo sentir más segura. 2 días después de que Tim se fuera, me informaron que estaba autorizado para trabajar y que haría mi primer viaje en los próximos 2 días. Pasé ese tiempo practicando viajar por la ciudad en autobuses que esperaban. Mi primer autobús fue uno de los más baratos, pero aún así costó más que muchas casas. El precio de venta minorista sugerido por el fabricante era de Ms. 196.572 más gastos de envío e impuestos. Encontré un lugar para guardar mis cosas y entregué el camión de alquiler.
Mi camioneta estará estacionada en un estacionamiento cubierto para empleados, así que ya me ocupé de eso. Sentarse al sol abierto de Texas durante semanas y semanas no es demasiado bueno para un automóvil. Empaqué una pequeña bolsa de viaje, me puse al volante del autobús y salí a la carretera. El concesionario donde iba a entregar el automóvil estaba ubicado en Filadelfia, Pensilvania. De acuerdo con las regulaciones de la compañía, no podía conducir más de 500 millas por día. Eso dejó mucho tiempo en los moteles. Me di cuenta de que este tipo de trabajo no atraería a mucha gente. A 500 millas por día, el viaje a Filadelfia tomaría 3 días. El segundo día del viaje, conduje por mi ciudad natal, pero era una carretera interestatal, así que no estaba preocupado. Rompí las reglas de millaje ese día porque quería salir de mi estado natal por si acaso. Llegué a Filadelfia, me registré en el autobús y uno de los empleados de la compañía me llevó al aeropuerto. No pude volar hasta el día siguiente, así que pasé casi 15 horas en un hotel. Ninguna mujer quería ver el interior del autobús en ese primer viaje, ni en el segundo, ni en el tercero. Todo eso cambió en el cuarto. Me dirigí a Seattle en un autobús de $300,000. Fue un poco más de 2,200 millas. El viaje estaba programado para durar 5 días, pero mi jefe dijo que podía hacer 4 si quería. Paré a pasar la noche en Salt Lake City. El motel tenía una recepción para los gerentes con cerveza, vino y aperitivos. Era verano y la recepción se llevó a cabo afuera, junto a la piscina. No se permitía el alcohol en la piscina, pero los nadadores podían salir, comer y beber, y regresar a la piscina. La terraza de la piscina daba al estacionamiento trasero, y mi entrenador estaba sentado allí, todo brillante y reluciente. Disculpe, dijo una de las 2 mujeres de pie junto a la mesa en la que estaba sentado. Pude ver la parte superior de sus trajes de baño, pero la parte inferior estaba cubierta por las toallas mojadas en las que se habían envuelto. Sí, ustedes son los que vinieron aquí en el autobús. Sonreí. Quizás mi suerte estaba a punto de cambiar. Sí, ese soy yo. ¿Y vives en ella? No. ¿Podrías si quisieras? Absolutamente. Entonces, ¿por qué no vives en ella? ¿Por qué gastas dinero en un motel si tienes uno? No es mío, solo lo estoy entregando. ¿A quién o qué? Ninguna de las dos. Este es el concesionario donde se venderá. ¿Quieres decir que está a la venta? Lo será. ¿Podemos echar un vistazo al interior? Sonreí. Pensé que nunca preguntarías. Nos dirigimos hacia el carruaje, pero se detuvieron para tirar sus toallas mojadas en la canasta provista para ese propósito y tomar toallas frescas y secas. No se envolvieron las toallas nuevas alrededor de la cintura, sino que se las colgaron al cuello. Vislumbré los pequeños bikinis antes de darme la vuelta y llevarlos al entrenador. Mi nombre es Lauren, por cierto. Dijo el que había estado hablando todo hasta ahora. Y ella es Katie. Ella señaló a su amiga. Hola, Lauren. Katie. Soy Jason. Hola, Jason, dijeron al unísono. Abrí la puerta y les indiqué que entraran. Mierda, es como un palacio, dijo Lauren. Es como una foto en una revista, dijo Katie. ¿Quién compra mierda así? Me reí entre dientes. Personas que desean viajar y acampar, pero que no tienen que sacrificar nada como un inodoro y televisión por satélite. Eso se llama glamping. ¿Inodoros con descarga? Preguntó Lauren. ¿De verdad? Claro, ven aquí. Nos paramos detrás de donde estaba sentado el conductor y los llevé al baño. Aquí está. Mierda. Perdón por la expresión, pero ¿puedo lavarlo? Claro, ve a la ducha, Eomfga. ¿Hay una ducha aquí? Ella interrumpió. Una maldita ducha. ¿Puedo usarlo solo por el gusto de hacerlo?
Me duché en el autobús, ¿no? Claro, pero tendré que hacer funcionar el generador y calentar el agua. Eso podría tardar unos minutos. Está bien, mientras lo haces, vigilaremos al bastardo. Me acerqué al panel de control y presioné un botón. No hubo sonido, pero el generador de la planta baja se activó. Sabía que no había mucha agua dulce en el tanque porque la estación nunca lo llenó, pero Lauren tenía suficiente agua para ducharse y sonreía ante la idea de decir. Pasé los siguientes minutos mostrándoles el resto del autobús. Las dos cosas que más impresionaron fueron la lavadora y la secadora y la forma en que se levantó hidráulicamente el colchón del dormitorio, revelando un compartimento de almacenamiento secreto y una caja fuerte incorporada. Terminamos nuestras bebidas y Katy quería más, así que se fue y regresó con una botella llena de vino. Le gustó al camarero, dijo y sonrió. ¿Cuánto tiempo se tarda en calentar el agua? Preguntó Lauren. Ya debería estar listo. Ok, ¿realmente puedo hacer eso? Adelante, pero la puerta que separa el baño del resto del vagón no está activada. Mentí. Podremos verte. ¿A quién le importa? Ella dijo que después de un rato, Katy, que tenía el control remoto, lo puso en el mostrador. Debes pensar que estamos locos y actuando como niños. Me reí. Está bien. Tener estas cosas sobre ruedas es diferente a tenerlas en la casa. Imagínese ducharse o cocinar una comida mientras corre por la autopista a 70 millas por hora. De todos modos, es muy amable de tu parte mostrarnos este autobús. Es impresionante. Salieron del autobús a las 3 de la mañana. Pasé el resto de la noche en él y regresé al motel solo para ducharme, empacar y desayunar. Ese día llegué unas horas tarde para comenzar mi viaje de 500 millas y así continuó durante más de un año. Entregué entrenadores y me divertí aproximadamente cada cuarta entrega. Eso nunca sucedió cuando tenía un camión solo con autocares. 6 de mis entregas durante ese tiempo fueron en Florida, que era el mercado más grande para autocares como el nuestro. En cada viaje hice arreglos para reunirme con mis padres y cada vez me recordaron que Cheryl o su abogado les habían preguntado repetidamente dónde estaba y cómo contactarme. Las últimas 3 veces fue Cheryl quien se puso en contacto con ellos. Ella les dijo que estaba sola, sin dinero y desesperada. Ella le dijo esto a mi padre, quien, sin mucha simpatía, le dijo que lo siento y ni una sola vez le preguntó cómo o por qué estaba en esa situación. Decidí que si alguna vez escuchaba algo oficial, no sería hasta mayo o junio después de presentar mi solicitud. Si los tribunales quisieran encontrarme, me rastrearían a través de mi número de seguro social y a través del IRSI, no escucharían nada y se sentirían relativamente seguros. Desde que comencé a trabajar, casi no había gastado dinero propio porque la empresa se hacía cargo de casi todos mis gastos. En consecuencia, tenía guardado más de un año de salario además del que tenía antes de comenzar a trabajar. Me di cuenta de que no podía trabajar como entrenadora para siempre, así que comencé a planificar la próxima fase de mi vida. Otro año de este tipo de trabajo y casi podría comprarme una casa. A menos, por supuesto, que me mudara a San Francisco, Nueva York o alguna otra ciudad ridículamente cara. Sabía que Seattle era cara, pero el noroeste del Pacífico todavía me llamaba. Había estado allí unas cuantas veces antes y realmente me gustó el lugar. Y la gran mayoría de los autos que construimos eran de propiedad familiar o operados por el propietario. Esto significa que el propietario generalmente conducía el autobús y se usaba principalmente como un vehículo recreativo familiar. Estos autobuses generalmente sentaban de 2 a 6 personas y el asiento del conductor no estaba aislado del resto del autobús. También construimos autobuses con un asiento del conductor separado. No era muy grande, pero aisló parcialmente al conductor. Estos autobuses generalmente se construían para bandas y cantantes. Algunas eran solo para la estrella y su familia o amigos cercanos, y otras eran para grupos. Este último podía alojar hasta 12 personas en literas y aún así tener baño,
cocina, mucho espacio para comer, divertirse, escribir canciones, jugar, etc. Estos grupos viajaban por el país y literalmente vivían en los carruajes durante meses seguidos. Los carruajes para las estrellas generalmente costaban al menos 0,1 millón y la estrella, con pocas excepciones, venía a la fábrica a tomar el pedido. Acababa de regresar de un viaje a Oregón y se suponía que debía tomarme un par de días libres. Estaba en un motel cuando llamó mi jefe. Jason, tengo un trato para ti. Esa declaración estuvo a la par con yo soy del gobierno y quiero ayudarlo en términos de despertar sospechas completas e instantáneas. Lo siento, pero voy a enfermarme ese día. ¿Qué día? ¿De qué demonios estás hablando? Cada vez que dices que tienes un caso para mí, me encuentro sin un día libre porque el entrenador tiene que ser entregado ayer. Eso puede haber sido cierto en el pasado, pero confía en mí, te encantará este trato. Y fue otro de esos comentarios que significan problemas. Confía en mí, Tom, estoy cansado. Necesito un par de días libres y no he tenido vacaciones desde que estoy aquí. ¿Qué? ¿Quieres decir con que no has tenido vacaciones? Viajas todo el tiempo y has estado en la mayoría de los 48 estados contiguos. ¿Qué más necesitas? Amaba mi trabajo y, como se mencionó, quería que durara al menos un año más, pero salvo algunas visitas a mis padres, no había vivido en nada más que un motel o una habitación de hotel en más de un año. Escucha, dijo. Haz esto por mí y te prometo que tendrás unas vacaciones. Maldita sea, pensé que, después de todo, había sido más que justo conmigo. Ok, ¿dónde se supone que debe estar y cuándo? Será en Nashville, pero de una manera ligeramente diferente. ¿Diferente? No me gustaba la forma en que sonaba diferente. ¿Cómo y por qué diferente? Él se rió entre dientes. Vamos a mi casa. Una hora más tarde, él y yo estábamos parados afuera del carruaje recién decorado. ¿Alguna vez has oído hablar de Regan Thompson? ¿No es una artista? No tenía idea de quién era, si pintaba o vendía zapatos, y no me importaba. Tal vez, pero estoy pensando en un Regan Thompson diferente. En quien estoy pensando es en una de las estrellas más nuevas de la música, y ese es su entrenador. También es su primer entrenador personal. Viajó con su banda y un carruaje usado que compró a otro cantante, pero decidió que necesitaba uno para él y su familia. No es raro que las grandes estrellas construyamos una o dos al año para ellas. ¿Su entrenador no se llama Regan una niña? No en este caso, no. Eso no importa. ¿Cuál es el trato con su entrenador? Respiró hondo. Pagó más de 1.000.000 de dólares por él y quiere escribirlo él mismo. Mientras ganaba popularidad, pasaba mucho tiempo conduciendo en esos autos. Pero ahora que es una gran estrella, quiere su propio automóvil personal y quiere conducirlo él mismo. El problema es que el auto más grande que ha conducido es una camioneta F-250, por lo que quiere que alguien le enseñe a conducirlo. Él me miró directamente y quiere que esa persona seas tú. Oh, no, no, hay gente de más alto nivel que yo y más calificada. ¿Qué tal Ryan? Tim Ryan. Eso no va a funcionar. Él te quiere a ti. ¿Cómo puede quererme? Él ni siquiera me conoce. No, pero él sabe cómo conduces. ¿Qué quiere decir? ¿Y recuerdas hace un par de meses cuando llevaste al cuerpo técnico de la banda al concesionario en Chattanooga y él tuvo que conducir hasta ellos en Nashville? Sí. Thompson. Estaba en Chattanooga en una visita personal. Cuando iba de camino a casa a Nashville, se detuvo detrás de ti en la autopista. Como iba a tener su primer entrenador, decidió seguirte solo por interés. Te observó durante 2 horas y quedó impresionado con la forma en que montabas, especialmente en el Mantígel. ¿Qué es Mantígel? Pregunté. Es un tramo de la autopista I-24 a las afueras de Chattanooga. No es la sección de montaña más larga, alta o empinada del país,
pero por alguna razón es larga. El descenso del 6% es engañoso y traicionero, especialmente con mal tiempo. Los conductores tienden a ser un poco descuidados la primera vez que conducen en él. Nunca me di cuenta de eso. Eso es porque tuviste un descanso. Un freno es un sistema en automóviles grandes diseñado para reducir la velocidad sin pisar el pedal del freno. Utiliza compresión del motor para reducir la velocidad, bla, 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 bla. No sé cómo funciona la maldita cosa. Todo lo que sé es que cuando el automóvil comienza a bajar una colina, el conductor simplemente quita el pie del acelerador y el automóvil disminuye la velocidad sin tener que pisar el freno. Si alguna vez te paraste al lado de un camión o autobús grande y escuchaste un fuerte chasquido, probablemente fue el freno de jaque. Ahorra mucho desgaste en los sistemas de frenado de vehículos grandes y pesados. De todos modos, esa gran estrella me siguió. ¿Verdad? Le gustó la forma en que manejabas el autobús en el tráfico y decidió que quería que le enseñaras a conducir el tuyo. Vio el nombre del autobús y se dio cuenta de que estaba construido por la misma empresa, por lo que decidió ver si el conductor, es decir, usted, podía enseñarle. Se va a California a hacer su primera película y pensó que sería divertido conducir su nuevo autobús allí. ¿Estás bromeando? Actuó como si estuviera bromeando. Realmente no estoy calificado para maldita sea, Jason. Gastó más de $1 maldito millón y quiere que lo ayudes. No es gran cosa. Todo lo que tiene que hacer es tomar un autobús a Nashville, recogerlo a él y a su familia, llevarlos a California y enseñarle a conducir en el camino. Sabes, dijo apresuradamente la última parte de su declaración y se alejó de mí. Lo miré hacia arriba. Disculpe. ¿Qué acabas de decir? Se volvió hacia mí de nuevo. Ya me oíste. Quiere que traigas al entrenador a Nashville. Esa parte la entendí, pero la siguiente no me gusta. Llévalo a California. ¿No estás bromeando? ¿Habla en serio? Entonces él es lo suficientemente serio como para pagarte $5,000 por una semana de trabajo más un vuelo de primera clase aquí cuando los entregues. Esa fue una cifra bastante impresionante y me llamó la atención. Ok, supongamos que hago eso. ¿Cuántos de su familia irán y cuántas personas dormirán en esta cosa? Él, su esposa, sus 2 hijos y su hermana. En el carruaje caben 6 personas, pero no dormirás en el carruaje, dormirás en moteles. Si todo va bien, tardará unos 3 o 4 días. Su gente hará arreglos para moteles todos los días, dependiendo de qué tan lejos llegues. Hizo una pausa y me miró. Vamos, Jason, ¿qué tienes que perder? Obtienes mucho dinero por pasar tiempo con una estrella famosa. Eso no es tan malo, ¿verdad? Tenía razón, por supuesto. ¿Cuándo puedo ir? Tan pronto como te pongas manos a la obra. No puede esperar a ponerse a trabajar. Ok, me iré por la mañana. Bien. Vayamos a la oficina y Kat le dará su número de teléfono personal y su dirección. Quiere que lo llames cuando estés a un par de horas de su casa. Pasé el resto del día familiarizándome con todo en este autobús de 0 a 1 millón. Nunca había remolcado un automóvil, pero me preocupaba que Regan Thompson quisiera hacerlo. Así que le pedí a Kat que lo llamara y viera si quería que lo hiciéramos. Señor Thompson, soy Kat de nuevo. Jason está aquí y tiene una pregunta para ti. Hubo una pausa. Bien, aquí está. Ella me entregó el teléfono. Es Jason. Jason, es bueno hablar contigo. Soy Regan. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sedmen? ¿Estabas planeando llevar un auto a cuestas para nuestro pequeño viaje? No, el estudio nos proporcionará un automóvil, así que no necesito el mío. Bien, eso lo hace un poco más fácil cuando practicas conduciendo el autobús, no tendremos que desenganchar y enganchar el coche. Él sonrió. Tuve el mismo pensamiento. ¿Cuánto tiempo crees que tomará?
Depende de ti, supongo. ¿Y cuánto tiempo desea dedicar a conducir por carreteras pequeñas y atravesar pueblos? ¿Por qué querríamos hacer eso? Pensé que nos subiríamos a la autopista y 40 y arrastraríamos el culo. Cualquiera puede subirse a la autopista y remolcar, pero las carreteras pequeñas y los pueblos son donde aprendes a conducir. Tienes razón y lo sé. Quiero hacerlo bien. Si voy a encargarme de esto, ¿cuándo estarás aquí? Me voy por la mañana y son unas 600 millas, así que vamos pasado mañana. Puedo estar allí cuando quieras. Bien, hazlo a las 9 de la mañana. Muéstrame el carruaje y lo empacaremos. Nos iremos a la mañana siguiente. Me suena bien. Nos vemos entonces. Al llegar a Nashville, me registré en un motel por la noche. A las 9 de la mañana se abrió la puerta y entré en el largo y ancho camino de entrada. Junto al garaje para 5 coches había un garaje nuevo, mucho más grande, que me di cuenta de que estaba construido para un autobús. Me detuve justo enfrente de él. Cuando llegué, su esposa, madre, padre, hermana, 2 hijos y una docena de personas más estaban allí. Cuando reduje la velocidad, abrí la puerta y salí del auto. Todos se subieron a una tabla y corrieron por la cabina, abrieron cajones, revisaron el refrigerador, se sentaron en el asiento del conductor, y así sucesivamente. Reagan fue el único que se presentó. Lo busqué en Google antes de Lev para saber cómo era, pero aún así me sorprendió verlo en la vida real. Oye Jason, ¿no tuviste problemas para encontrarme? Él pidió estrecharme la mano. Sin problemas en absoluto. Wow, lo he visto en videos y fotos, pero en la vida real es simplemente hermoso. Dijo mirando a su entrenador. Espera a verlo adentro. Dentro, todos comenzaron a preguntar dónde estaba, cómo trabajaba, etc. A los 2 niños, gemelos de 6 años, les encantaron sus literas con televisores individuales y sistemas de sonido. Echó a todos y pasé las siguientes 3 horas contándole todo al respecto. Trajo a un camarógrafo profesional para que le explicara cómo funcionaba todo, especialmente el panel de control central, todos los dispositivos de control remoto y el asiento del conductor. Quería poder volver a la cinta de video y revisarla cuando tuviera una pregunta sobre cómo funcionaba algo. También grabó y etiquetó cada control remoto y lo que controla. Estuvo muy atento a los detalles y formuló todas las preguntas correctas en el orden correcto. Me impresionó, pero cualquiera que haya gastado tanto dinero querría saber todo lo posible. Después de la conversación, me llevó a uno de los 2 patios de la casa donde se servía la cena. Allí me presentaron formalmente a su familia. Su esposa Pat fue muy amable y me tomó de la mano mientras me conducía a la casa y me presentaba a todos, incluidos los miembros de su grupo que se habían presentado en algún momento durante nuestra presentación de Reagan. Insistió en que lo llamara por ese nombre. Era la mitad del día cuando la esposa de Reagan, Pat y su hermana Kelly comenzaron a mover cajas al vagón. Se movió y guardó ropa de cama, toallas, comida, vajilla y todo lo necesario para que la casa funcionara. Era evidente que habían pensado bien en lo que podrían necesitar. Pregunté si podía llevarme al motel por la noche. Se ofreció a dejarme pasar la noche allí, pero todas mis cosas estaban en el motel, así que decliné. Él y yo fuimos al garaje y usó su código para abrir la puerta. El primer auto que vi fue un Range Rover. Reagan se acercó a una pizarra en la pared, recogió un manojo de llaves, me las arrojó y dijo que me vería por la mañana. ¿A qué hora? ¿Quieres irte? Pregunté. ¿Son las 7 demasiado pronto? Eso me queda bien. Si estás aquí a las 6, podemos tener desayuno antes de salir. Genial, te veo a las 6. Al igual que el día anterior, la puerta se abrió cuando giré hacia el camino de entrada. Más tarde descubrí que la casa tiene una cámara que te avisa cuando alguien se detiene para abrir la puerta. El carruaje no se había movido desde que lo había estacionado la noche anterior. Sin embargo, no esperaba que lo hiciera.
Regan me recibió en el garaje. Desayunamos rápido porque todos estaban emocionados y ansiosos por comenzar el viaje. ¿Estás listo para irte?, preguntó Regan. Siempre, ¿verdad? Vámonos. ¿Quieres que saque el Range Rover?, pregunté. No, uno de mis muchachos se encargará de eso. Salgamos a la carretera. ¿Quieres conducir?, se lo pregunté. O no, esperaré hasta que lleguemos a la autopista. Pat se sentó en el asiento del copiloto y Regan se sentó en el taburete a mi lado, y durante 3 horas no dejó de hacer preguntas sobre por qué estaba haciendo esto y aquello. Ok, creo que estoy listo, anunció. Nos detuvimos en un estacionamiento cercano donde apagué el auto por completo y luego le pedí que me dijera el procedimiento de arranque mientras lo hacía. Resultó ser un buen estudiante. Su primer despegue fue suave como la seda. Sin embargo, sus primeros intentos de usar los frenos de aire casi nos mandan a todos al parabrisas. Conducir por la autopista en un buen autobús le llamará la atención, pero a 50 millas por hora, obtendrá mucho más de lo que desearía cuando todos los demás en el tráfico vayan a 80. Los múltiples bocinazos le permiten saber que los otros conductores están molestos. Pasó casi 1 hora antes de que acelerara la velocidad de la autopista y otra hora antes de que comenzara a relajarse. La primera vez que pasó junto a un camión semi, sus nudillos se pusieron blancos y salió sudor. Pero él lo hizo. Condujo mucho ese primer día, incluso cuando salimos de la autopista para ir al motel. Me pidió que me detuviera en el estacionamiento y estacionara el auto. Había un restaurante al lado del motel y todos fuimos allí a cenar. Me senté junto a Kelly y por primera vez tuvimos la oportunidad de charlar. Me enteré de que estaba divorciada y vivía con su hermano. Su familia era originaria de Cleveland, y ella misma se graduó de la Universidad Estatal de Ohio con un título en comunicaciones de masas. Cuando Regan comenzó a convertirse en una estrella en ascenso, él y Pat se mudaron a Nashville. Le pidió a Kelly que se mudara con ellos porque sabía que podía confiar en ella para su agenda, prensa y relaciones públicas. Cuando llegamos a California, yo era solo un pasajero y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el sofá con Kelly. Los gemelos pasaban la mayor parte del tiempo en sus literas y daban palmaditas en el asiento del pasajero. El viaje duró 5 días porque nos salimos de la ruta e incluso pasamos 2 noches en el parque de casas rodantes para que pudieran aprender a configurar y usar el autobús como caravana. En una de esas noches, Kelly y yo dormimos en las sillas y hablamos la mayor parte de la noche. Otra noche nos quedamos dormidos en el sofá y nos despertamos en los brazos del otro. Durante el viaje, Regan hizo muchas llamadas telefónicas y, a menudo, usó la función manos libres recientemente disponible. No pude evitar escuchar a escondidas la mayoría de sus conversaciones, aprendí mucho sobre la industria de la música e intercambié información de inversiones con su manager. Tomé notas y usé la información de inversión a mi favor en California. Regan maniobró con confianza por la ciudad y se dirigió a la casa que le proporcionó el estudio. Me invitó a pasar la primera noche con ellos. Acepté porque probablemente sería la última vez que vería a alguno de ellos y ya habíamos desarrollado una amistad. Excepto que conocí a algunos de los peces gordos del estudio cuando vinieron a la casa a conocer a Regan. Cuando se fueron y éramos solo nosotros dos, Kelly reservó boletos de avión para el día siguiente y un automóvil para llevarme al aeropuerto. ¿Ves que Regan y Pat se fueron a la cama? Pat me dio un abrazo y Regan me entregó un sobre y me agradeció por mi ayuda y tiempo. Kelly y yo hablamos hasta las 2 de la madrugada y cuando nos separamos para acostarnos, nos besamos. A la mañana siguiente, llegaron 2 autos al mismo tiempo, uno para que Regan y Pat los llevaran al estudio y el otro para que me llevaran al aeropuerto. Me despedí y le di un beso a Kelly. Regan y Pat expresaron su sorpresa cuando vieron esto. Mierda, tal vez no deberíamos despedirnos porque parece que nos volveremos a ver. Y todos se rieron. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó Kelly. ¿Quieres? Seguro. Entonces te veré como mi jefe, dijo Tom.
Mi vuelo a casa fue en primera clase. Más tarde ese día, regresé a Texas y le di a Tom un informe completo. Dijo que los Promised 5,000 prometidos estarían en mi próximo cheque de pago. Eso me recordó al sobre que Reagan me había dado, así que lo saqué de mi bolsillo y lo abrí. Había un cheque por 5,000 y una nota. Jason, gracias por tu ayuda. Tus superiores no pueden saber sobre este cheque, Reagan. Me reí y le mostré el cheque a Tom. Parece que tuviste una semana bastante rentable. Él se rió. Mi vida volvió a la normalidad y 2 días después me fui a Florida con mi entrenador. Hablé con Kelly varias veces durante ese viaje y cuando llegué a Florida pasé la noche en casa de mis padres y les conté sobre ella. Sabían de la música de Reagan y eran fanáticos. Pasaron 2 meses y Kelly y yo hablamos a menudo. Estaba listo para volar a verla, pero uno de nuestros entrenadores tenía que volar allí, así que lo llevé. En este viaje, descuidé nuestro requisito de conducir 500 millas al día. Pasé 2 días en su casa y vi a Reagan y Pat un par de veces. No se sorprendieron de verme. Las relaciones a larga distancia no son fáciles en el mejor de los casos y durante los siguientes 4 meses, Kelly y yo tuvimos algunos momentos incómodos. Esos momentos no me impidieron rechazar a algunas mujeres que estaban interesadas en entrenarme. Kelly y yo nunca tuvimos sexo, demonios, nunca fuimos más allá de besarnos, pero sigo rechazando la oportunidad de ligar. Nuestro punto más bajo llegó cuando viajé inesperadamente a California, pero solo pude pasar una noche con ella y era una noche en la que tenía citas planeadas. Nuestra relación exclusiva nunca fue discutida, pero aún así me sorprendió que ella estuviera saliendo con otras personas. Digo otras porque cuando me habló de su cita, también dijo que había otras. Después de eso, nuestras conversaciones telefónicas se volvieron aburridas y mundanas. Comencé a mostrarles a las mujeres el interior de mis pantalones deportivos nuevamente y mi vida volvió a lo que era la norma para mí. El plan original era que Reagan, su familia y Kelly pasaran 5 meses en California. Durante mi último viaje, cuando Kelly tuvo un compromiso anterior, supe que ella y su familia regresarían a Nashville la semana siguiente. Llegó al punto en que se detuvieron las llamadas telefónicas. De vez en cuando, veía una foto de él escuchando una de sus canciones o veía un comercial de uno de sus conciertos en alguna ciudad por la que estaba de paso. Unos meses después de que se detuviera nuestra conversación telefónica, llegó un punto en el que Kelly se convirtió en un recuerdo lejano para mí de una mujer muy agradable que resultó ser la hermana de una gran estrella de la música country. También casi me había olvidado de mi ex, Cheryl, hasta que mis padres llamaron para decirme que habían recibido una carta de un abogado dirigida a mí. ¿Y qué hiciste con eso?, pregunté. Mi papá escribió en el frente que no vives aquí y lo volvió a guardar en el buzón sin abrir. Lo recibimos esta mañana y el cartero lo recogerá mañana. Eso es bueno, gracias. Los dos nos dimos cuenta de que era una carta del abogado de Cheryl. ¿Qué vas a hacer con eso? No puedes esconderte para siempre. Me reí. No estoy pensando en esconderme, sino que me mantendré fuera de su vista. Se repitió a sí mismo. No puedes hacer eso para siempre. Lo sé, papá, veré qué puedo hacer. Después de que terminó nuestra conversación, saqué mi viejo teléfono celular y lo encendí. La batería estaba cargada, pero no la usé. No había hablado con mi abogado en casi 2 años, y él se sorprendió al saber de mí. Lo primero que me dijo fue que le debía dinero. Pensé que te había pagado antes de Left. Dije que pagaste por el divorcio, pero no por las travesuras que hiciste. ¿Qué travesuras? Él se rió. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Cobró el dinero del seguro de la casa y se fue de la ciudad. Eso es una estafa. Sí, exactamente. Así que antes de seguir adelante, me lo debes. Pasó un par de minutos revisando sus archivos, luego nombró la cantidad. Mierda, ¿por qué tanto?
Usted es el propietario oficial del lote en el que se encontraba la casa, y el hecho de que haya pagado la hipoteca y se haya mudado no significa que no le queden responsabilidades. Dejaste un montón de cenizas y escombros en el lote. La ciudad lo encontró antiestético y exigió que se limpiara. Además, aún adeudabas impuestos. La ciudad no pudo encontrarte, pero me encontraron a mí y pagué la eliminación de basura, limpié el lote, planté césped, pagué el seguro en caso de que alguien se lastimara jugando en el lote y pagué los impuestos. También pagué para que cortaran el césped. Supuse que aparecerías tarde o temprano y si no lo haces, encontraré una manera de conseguir la asignación. Está bien, pagaré, pero necesito un consejo. Buen consejo. Parece que no lo recibiste cuando realmente lo necesitabas. Lo siento, pero tenía una razón. Sí, y sé cuál fue esa razón. Leí la ordenanza y no soy tonto. Entonces los dos sabemos que la cagué a lo grande. Ella no tenía derecho a entrar a mi casa y luego tampoco tenía derecho a meter a ese imbécil en mi casa. Pensé que veía una salida y la tomé. Bueno, quiero que sepas que tu pequeña estratagema funcionó. Su abogado me llamó y estaba loco. Como el infierno. Han estado tratando de contactarte durante meses para ver cuándo construirías una casa nueva o la emparejarías con otra. Ella, o mejor dicho ellos, se mudaron a un apartamento y siguieron buscándote. Tus padres. No fueron de ninguna ayuda cuando ella les preguntó cómo contactarlo primero. Su abogado habló con el juez que emitió la orden y exigió que lo encontraran y arrestaran. Él, el juez, vino a mí y me preguntó si sabía dónde estabas. Le dije que no tenía idea y que los repetidos intentos de contactarlo no tuvieron éxito porque su teléfono celular ya no funcionaba. También le dije que creo que ha interpretado que la ordenanza requiere que proporcione solo esta casa en particular en esta dirección en particular, y cuando o si deja de existir, no habrá obligación de su parte. Me dijo que aunque está de acuerdo con esa interpretación, todos sabemos que esa no era su intención. La ley le daba muy poca discreción y esencialmente tenía que tomar la decisión como lo hizo. Su empleado relativamente nuevo estropeó la redacción y no la revisó lo suficiente antes de firmarla y publicarla. Le pregunté qué pasa ahora. Él respondió que no podía regresar y cambiar la ordenanza publicada. Luego agregó que de vez en cuando, un error judicial es corregido por el karma. Luego me guiñó un ojo. Me tomó un par de segundos comprender completamente lo que acababa de decirme. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Estoy libre de cualquier obligación con ella? Aparentemente, sí. Ella volvió a la corte para impugnar la orden y la Corte de Apelaciones se negó a escuchar el caso. Así que es un trato hecho desde el punto de vista de la corte. Y la propiedad, obviamente todavía está allí y todavía la posees, gracias a mí. Me dio sus datos bancarios. Arreglé una transferencia de fondos para reembolsarle y le dije que volvería a casa para echar un vistazo. Luego hablé con mi jefe y lo puse al día. Después del próximo parto, pude tomarme unas vacaciones. Esta entrega me llevó a Nashville. Estaba llegando al concesionario con otro autobús grupal. Todos eran autobuses interurbanos, pero los construidos para grupos se llamaban autobuses grupales. Cuando sonó mi teléfono, miré a ver quién llamaba. Hola, Kelly. Hola, Jason. No entraste en la tienda de autocaravanas sin ningún motivo, ¿verdad? De hecho, lo hice. ¿Por qué? Estaba conduciendo y vi que uno se detuvo. Me hizo pensar en ti, así que llamé. ¿Cómo te va? Genial, gracias. ¿Qué tal? Bastante bueno también. Escucha, ¿quieres almorzar o cenar? Claro, ¿por qué no? No tomará mucho tiempo. Dame 30 minutos, te recogeré. No fue una cena larga, solo pasamos tiempo con un amigo y nos despedimos con un abrazo. No volaba fuera de Nashville hasta el día siguiente, así que pasé toda la noche tratando de decidir qué había sacado de mi relación con Kelly, qué había sido.
Decidí que no era tanto su relación y la mía como la de Regan y la mía. Sé que él y yo habíamos estado en contacto durante unos meses cuando tuvo una pregunta sobre su entrenador. Sucedió. ¿Qué debo hacer o a qué puedo acudir? Tenía muchos programas y características y él era muy consciente de aprender y mantener su costoso juguete. Realizó varias ferias comerciales en Florida e invitó a mis padres a una de ellas. Los conoció y pasó algún tiempo con ellos y su entrenador. Les encantó. También conocieron a Kelly y la próxima vez que hablaron conmigo me dijeron que les gustaba y que querían saber qué pasó entre nosotros. Sin chispa, respondí. Después de esa entrega, volví a la fábrica, le dije a mi jefe que necesitaba unas vacaciones, cargué el auto y conduje a casa. No sabía qué iba a hacer ni cuánto tiempo estaría aquí, así que alquilé una habitación de motel por una semana. Dicen que nunca puedes irte a casa, pero se sintió bien estar de regreso. Lo primero que fui a hacer fue mirar mi suerte. Era solo un lote verde con niños jugando, pero era mío y pensé fugazmente en cómo sería vivir aquí de nuevo. Siempre me había encantado el barrio de los vecinos. Estaba viendo a los niños jugar cuando llamaron a la ventana. Estaba sumido en mis pensamientos, pero me sobresalté. Era mi vecino, Dan Franklin. Dan tenía la misma edad que mis padres y había vivido aquí desde que tenía uso de razón. Oye Jason, pensé que eras tú, ¿cómo te va? Él preguntó. Salí del auto, le di la mano y sonreí. Bastante decente, señor Franklin, ¿cómo está usted? He tenido cosas peores. ¿Qué te trae aquí? No lo sé, luchando contra demonios y buenos recuerdos, supongo. ¿Tienes tiempo para tomar un café? Si quieres, podemos compartir demonios y recuerdos. 10 minutos después estábamos en su cocina, la misma en la que había estado muchas veces cuando era niño. Lo había visto siempre agregar un trago de baile a su café, y me preguntaba a qué sabía. Cuando tuve la edad suficiente para probarlo, nunca volví a parar. El primer tema de conversación fueron los recuerdos, pero pronto la conversación se volvió hacia los demonios. Comenzaron con su opinión de Cheryl y Richard Herbert. Aparentemente se había mudado a esta casa justo después de que me fui. El barrio nunca volvió a ser el mismo después de eso. Él y Cheryl comenzaron a pelear casi de inmediato y pareció molestar a todo el vecindario. Mientras vivía aquí, a Cheryl no le desagradaba, pero aparentemente cambió cuando él se mudó. Dejó de hablar con los vecinos y no participó en ningún evento vecinal o reunión social. Por otro lado, simplemente se hizo enemigos y discutió con todos los que conoció. En general, no era una persona muy agradable. El día que se incendió la casa, Herbert salió corriendo de la casa con su guitarra y su computadora y nunca volvió a entrar. Llamó a Cheryl para ver si estaba bien, pero no intentó volver a la casa para ver si necesitaba ayuda para salir. Cuando salió, las llamas salían disparadas por las ventanas de la planta baja y ella sostenía joyeros y álbumes de fotos. Se podía escuchar a Herbert gritándole por traerle sus cosas y no su chaqueta de cuero y botas de vaquero favoritas. Discutieron durante mucho tiempo mientras los vecinos veían arder la casa. El señor Franklin dijo con una sonrisa que escuchó a Cheryl llamarlo idiota por tratar de sacar la estufa para asar afuera. Aparentemente, cuando dejó de llover, trató de sacar el horno para asar pavo afuera, pero tropezó y lo volcó. Recordé que había rumores como ese. Cuando llegó el departamento de bomberos, no quedaba mucho de la casa. Cheryl y Herbert pasaron al día siguiente para ver si quedaba algo, pero se fueron sin llevarse nada. El señor Franklin vio a Cheryl en la ciudad varias veces, pero nunca a Herbert. ¿Tú, David? Me preguntó si me quedaría en la ciudad y construiría una casa nueva. Lo he pensado, pero me temo que si construyo una casa nueva, será para ella. Nuestro decreto de divorcio se refiere específicamente a una casa en esta dirección. Si reconstruyo la casa, ella podría obtener el decreto y reclamarlo. No voy a aprovechar esa oportunidad. Eso es muy malo.
Pero déjame preguntarte, ¿considerarías vender la tierra? A mis nietos y a todos los niños del vecindario les encanta jugar allí. Si me lo vendes, mi esposa y yo pondremos equipo de juego allí y haremos un parque. Una hora después teníamos un trato. Me gustaba esta ciudad, pero no tenía más motivos para quedarme aquí. Regresé al motel y comencé a empacar, preparándome para Liv por la mañana. Llamé a mi jefe y le dije que volvería en 3 días y que estaría listo para partir. Todos tenemos lugares favoritos donde nos gusta hacer cosas, comer, almacenar, relajarnos, etc. Mi lugar favorito en la ciudad era un pequeño bar que servía comida que normalmente no se asocia con bares. Oso Buco, por ejemplo. No es que fuera un gran admirador de Oso Buco específicamente, pero me encantaba la buena comida. Uno de mis platos favoritos en este bar era un plato que nunca había visto en ningún otro menú de bares, el pollo Marbella. Acababa de pedirlo y sentí que alguien se elevaba sobre mí. Pensé que el camarero había vuelto por algo. Miré hacia arriba y allí estaba Cheryl. «Eres un imbécil», dijo ella. «Y tú eres una puta». Me detuve. «Espero que no te quedes ahí parado mientras yo como porque ciertamente no tengo la intención de invitarte a sentarte. Arruinaría una comida perfectamente buena». Dijo, «¿Cómo pudiste hacer eso, Jason? ¿Cómo pudiste simplemente salir y dejarme sin hogar? ¿Qué crees que me hiciste exactamente? Me echaron de mi casa y me dejaron sin hogar porque tú y otro imbécil decidieron que estaban enamorados el uno del otro. Arruinó mi vida y robó mi casa». «Lo robé». «Cheryl robó algo a lo que no tenías derecho». «Maldita sea». «Sé que la corte lo hizo oficialmente, pero tú mismo lo empezaste». «También era mío, Jason». «Nunca fue tuyo». «Fue mi casa la mayor parte de mi vida». «Nunca viviste allí el tiempo suficiente para cambiar la ropa de cama». «Entonces conociste a un viejo amigo y convenciste al tribunal de que teníamos diferencias irreconciliables». ¿Qué significa exactamente eso? No podías definirlo, mucho menos nombrarlo. La corte lo vio de manera diferente. Dicho solo por leyes de mierda que fueron creadas para fastidiar a maridos como yo que nunca hicieron nada malo. Excepto Mary. Putas infieles. No fue culpa mía. Por ley. Ella era mía. Y yo la llevé. Bien. Ella es tuya. Disfruta lo que queda de ella. Que te jodan. Ya lo has hecho. Ahora vete. Ella se sentó. No, en realidad, ella se sentó. Me lo debes, y quiero conseguirlo. No te debo una maldita cosa. Hice lo que dicta el decreto de divorcio. Nada más que eso y nada menos. Si no le gusta, llévelo a los tribunales. Oh, sí. Ya hiciste eso y perdiste. No es mi culpa que tu amor eterno tropezara con su propia huella y quemara la casa hasta los cimientos. Ahora vete. No hasta que obtenga lo que merezco. Comencé a reírme y señalé la gran ventana en la parte delantera del bar. Si obtuvieras lo que realmente mereces, un camión grande volaría hacia esa ventana y te atropellaría a mediados de la próxima semana. Y casi dije autocar en lugar de camión, pero no quería arruinar su imagen. Ella cambió de tono. Jason, no tengo nada, Richard me dejó después del incendio y estoy viviendo con mis padres. Necesito ayuda. No me importa lo que necesites. Consigue otro trabajo, ve a la escuela, encuentra otro amor para siempre. Pero no obtendrás nada de mí. Me puse de pie. Ahora, gracias a ti, no tengo ganas de comer. Has arruinado mi vida de nuevo. Aléjate de mí, Cheryl, la vida es demasiado corta para arruinarla por gente como tú. Me acerqué al mesero y le entregué suficiente dinero para cubrir el costo de mi almuerzo. Esto debería ser suficiente para cubrir mi factura. Ya no tengo apetito. Él se rió y apartó mi mano,
ignorando el dinero. Quédatelo, dijo. Debo pagarte por el entretenimiento que acabas de proporcionar. Salí ante los aplausos de lo que asumí que eran hombres que habían sido jodidos por exesposas y tribunales. Por lo general, estoy relativamente tranquilo y me mantengo en una quilla racional uniforme. No grito, arrojo cosas ni deseo violencia física a nadie. Pero hasta esta noche, no había tenido la oportunidad de expresarle mis sentimientos a Cheryl. La mayoría de las personas que me conocen se habrían sorprendido por la forma en que le hablé esa vez. Para ser honesto, yo mismo me quedé conmocionado. Pero incluso después de tener tiempo para reflexionar, no me arrepentí. Fue catártico. Mi primer nacimiento después de regresar al trabajo fue en Seattle. Había estado allí varias veces antes de entregar entrenadores, y mis instintos iniciales se confirmaron. Me gustó la zona tanto, si no más, que en cualquier otra parte del país en la que había estado. Y había estado en la mayoría de ellos por trabajo. El gerente de servicio del concesionario estaba inspeccionando el automóvil en el que había llegado. Él era quien debía inspeccionarlo y el documento de aceptación. No podía live sin él. Mientras él hacía la inspección, yo estaba mirando un autobús con el trabajo de pintura más hermoso que he visto en mi historia con autobuses. Pintar autobuses como este puede costar más de 100,000, pero estaba dispuesto a apostar que la pintura de este autobús costaba mucho más que eso. ¿Crees que está bien si miro dentro? Le pregunté al gerente de servicio. Claro, al dueño no le importará. Es un buen viejo. Viejo. ¿Acabas de llamarme viejo? Dijo el caballero, que se rió cuando se acercó. Algún día, Sammy, irás demasiado lejos y me enojaré. Y algún día, señor Ferguson, aprenderá a dejar de llamarme Sammy. Y recuerde, no se le permite regresar aquí en el área de servicio. Tan pronto como no pueda volver aquí para verte tratar mi SUV demasiado grande, te la venderé y me iré a vivir a un asilo de ancianos. Y no te atrevas a decirme que soy viejo. Sammy. Era obvio que se comunicaban como amigos que se sentían cómodos el uno con el otro. El señor Ferguson se acercó a mí y me tendió la mano. Jacob Ferguson. Pero mis amigos me llaman Jake. Y este caballero, dijo, señalando a Sammy, me llama señor Ferguson porque nunca aprendió a respetar a sus mayores. Sonrió ampliamente mientras nos dábamos la mano. Jason Trustl, es un placer conocerlo, señor. No me llame señor. Solo puedes dirigirte a gente como Sammy de esa manera. Será un día frío en el infierno cuando le llame, señor. Tendrás que disculparlo, Jason. Él será educado y me comportaré, y la gerencia de este establecimiento necesita mantenerlo aquí y alejado del público o alejará todos sus negocios. Hizo una pausa. Te escuché preguntar si podías mirar dentro de mi SUV cubierto de maleza. Sí. Sonreí. Nunca antes había escuchado a uno de nuestros entrenadores referirse como un SUV cubierto de maleza. ¿Tienes el tuyo propio? ¿O no, solo los entrego entregando? Y le dije lo que hago. Suena como un trabajo divertido. Bueno, vamos, echemos un vistazo adentro. Estaba claramente muy orgulloso mientras me mostraba por la fábrica. Vi varios carruajes con un valor de 1 millón y más, y por supuesto pude viajar en el carruaje de Reagan. También vi algunos carruajes que costaban cerca de 2 millones de pesos, pero eran raros. El carruaje del señor Ferguson debe haber estado en ese rango de precios, y debe haber tenido al menos 2 años porque nunca lo vi. Había muchos gabinetes curvos hechos de raras maderas exóticas, y el piso era de mármol real, al igual que las encimeras y las paredes del baño y la ducha. Sí, las duchas. Había 2 de ellos, uno en cada uno de los 2 baños. Los vagones con 2 baños también eran raros. Mi esposa y yo odiamos compartir baños, incluso con hijos y nietos, así que tenemos el nuestro y todos los demás tienen el suyo.
El motor era uno de los más grandes que poníamos en nuestros vagones. Mientras que 500 GP era prácticamente el motor de carro estándar, este era un monstruo de 605 GP. Y como proclamó con orgullo el señor Ferguson, 3 dígitos. Los 3 dígitos significaban que podía alcanzar velocidades superiores a 100 millas por hora. A menudo lo conduje a velocidades de 80 y 85 y una vez aceleré a 100. Luego me encontré entre varios camiones de NASCAR que transportaban autos de carrera y autobuses con tripulaciones y conductores. Iban de camino a otra sede de la carrera. Me miré en el espejo exterior y los vi acercarse por el carril izquierdo del Hammer. Cuando el primero de ellos me pasó, aceleré. Para cuando pasó el último, me había mantenido al día con ellos, me había acercado detrás de ellos y los seguía en un convoy de automóviles, generalmente camiones grandes. La que está al frente se llama puerta principal y la que está detrás se llama puerta trasera. Se considera que todos los que se encuentran en el medio están sentados en la mecedora porque las puertas delantera y trasera son responsables de detectar cualquier aplicación de la ley. Los que están sentados en la mecedora pueden simplemente conducir. Condujimos probablemente 75 millas a 100 millas por hora, casi parachoques a parachoques como autos durante una carrera, y no parecíamos temer a la ley. Pasamos 2 patrullas de carreteras que viajaban en sentido contrario. Ambos tenían sus faros azules encendidos durante un par de segundos como para advertirnos, pero la puerta de entrada no disminuyó la velocidad y seguimos arrastrando traseros. Fue emocionante y muy divertido. El señor Ferguson y yo habíamos estado en su autobús durante unos 15 minutos cuando Sammy sacó mi identificación. Díganos cuando está listo para partir y lo dejaremos en el aeropuerto, dijo. Señor Ferguson, si deja en paz a mis mecánicos, estará listo para irse en aproximadamente 1 hora. Gracias, Sammy, dijo sonriendo. Sammy solo negó con la cabeza y se alejó. ¿Qué tengo que perder con esta cosa de Sammy? Pregunté. Se rió de nuevo. Parecía disfrutar riendo. Nuestras familias vienen de muy atrás. Él y mi hijo Mark son mejores amigos y pasaba mucho tiempo en nuestra casa cuando era niño. Su nombre es Samuel, pero prefiere llamarse Sam. Odia a Sammy, y yo soy la única que puede llamarlo así. Me llama señor Ferguson porque así es como nunca me ha llamado y no puedo convencerlo de que me llame Jaque. Mark llama a los padres de Sam por su nombre de pila, pero Sam simplemente no puede hacerlo. Cuando Sam y Mark se graduaron de la escuela secundaria, ingresaron al ejército. Ninguno de los dos quería ir a la universidad y eso estaba bien porque ninguna de las familias podía pagarlo de todos modos. Permanecieron juntos y sirvieron en la misma unidad en Afganistán. Solo estuvieron allí un par de meses y fueron atacados. Ambos resultaron heridos y pasaron un mes en un hospital en Alemania durante más de 2 semanas. No sabíamos si sobrevivirían o morirían. Los padres de Sam, mi esposa y yo pasamos un mes en Alemania junto a su cama mientras estábamos en el hospital. Lloramos y oramos mucho, generalmente al mismo tiempo. Cuando los niños se recuperaron, fueron dados de alta médicamente del servicio y decidieron compartir un departamento. Todavía viven allí hoy. Los dos pensamos por un momento antes de continuar. Sin ponerme personal. Dijiste que ninguna de las dos familias podía pagar la universidad, pero tenías un entrenador de altos ingresos. ¿Qué hiciste? ¿Ganaste la lotería? No, tengo un tío en Luisiana y hace unos años encontraron gasolina en su propiedad, un pedacito de pantano de 100 acres y de repente tenía más dinero que Dios. Murió sin saber nunca cuánto valía. Demonios, todavía no lo saben. Mi papá y yo éramos sus únicos parientes consanguíneos, así que nos dejó todo a nosotros. Siempre quise una caravana, así que vi mi oportunidad y compré una. Bien por ti, pero es un paso o 2 más alto que solo una caravana. Me dejé llevar un poco. Es mucho más de lo que necesitaremos, pero era asequible y estaba de humor. Mi esposa y yo todavía vivimos en nuestra vieja casa y estamos felices con ella,
pero la maldita cosa nos atrajo como un imán. Lo vimos y lo queríamos. Compramos la casa contigua a la nuestra, la derribamos y le construimos una cochera. El costo de la cochera, la casa que derribamos y el nuevo garaje era aproximadamente 8 veces el valor de nuestra casa. Nadie se acercó a nosotros por nuestro ingenio. Hablamos unos minutos más en la cochera y luego fuimos a la sala de exposición donde había bebidas y bocadillos. Yo tomé un café, él un capuchino y hablamos un poco más. Aprendí que tanto él como el padre de Sam, Pete, eran carpinteros. Pete sigue siendo carpintero ahora. Jake jugaba mucho golf, pescaba y viajaba. Le conté mi historia y él se rió de buena gana sobre la casa y el seguro. Me preguntó qué hacía antes de divorciarme y le dije que era electricista. También le dije que iba de camino a Seattle cuando conocí a Tim Ryan en el motel y pasé a dejar el cochecito. ¿Vas a hacer esto para siempre? Él preguntó. En realidad, me he dado otro año más o menos antes de encontrar un lugar donde pueda establecerme. Sigo pensando en este barrio. Probablemente. He viajado por todo el país con este trabajo y no he encontrado un lugar que me guste más. Poco. Después, Sam entró y le dijo que el SUV cubierto de maleza estaba listo y que el señor Ferguson se iba a ir. Sammy dijo. ¿Ibas al aeropuerto? Sí, pero no me iré hasta mañana. Cenaré con amigos y luego iré a un concierto esta noche. ¿Qué tipo de concierto? Regan Thompson. Él es el infierno. Sé quién es. Mi esposa y mi hija lo adoran. Hemos estado tratando de conseguir entradas, pero ya están agotadas. Ella está cabreada. ¿De verdad te gusta? Demonios, sí. Manejamos 400 millas para verlo una vez. Ella todavía está tratando de encontrar boletos para esta noche, pero incluso los revendedores están agotados. ¿Cuántas entradas necesitas? ¿Por qué? ¿Tienes extra? Si es así, seré un héroe. ¿Cuántos? 4 yo, mi esposa, mi hija y mi hijo. El cumpleaños de mi hija es la próxima semana y queríamos llevarla con nosotros. Sonreí y saqué mi teléfono. El señor Ferguson me miró fijamente mientras marcaba algunos números. Oye Jason, ¿cómo estás? Oye Regan, un amigo mío está tratando de conseguir entradas para tu espectáculo de esta noche, pero no hay forma de que pueda. Quizás tengas un 4 extra. Es por el cumpleaños de su hija, tal vez podamos conseguir 4. ¿Cuántos años tiene su hija y cómo se llama? Lo averiguaré. ¿Cómo se llama su hija, señor Ferguson? ¿Y qué edad tiene? Katie, y ella tiene 30. ¿Con quién estás hablando? Su nombre es Katie y tiene 30 años, repetí por teléfono. Él se rió. Pensé que podría ser más joven. Es bastante inusual que un padre lleve a su hija de 30 años a cualquier parte, y mucho menos a uno de mis shows. No debería ser un problema. Déjame hablar con Kelly y ella se pondrá en contacto contigo en unos minutos. ¿Qué tal si nos encuentras en la sala verde antes del espectáculo en lugar de ir a cenar? El restaurante está preparando una gran mesa, y hemos invitado a algunas celebridades locales. Todos estarán felices de verte. Trae a tus amigos, quiero saludarlos. Sonreí. ¿Vendrá? O, si no hay asientos, tus amigos pueden mirar desde el backstage. Siempre hay un montón de gente allí. Les diré gracias, te veré esta noche. Terminé la conversación, miré al señor Ferguson y sonreí. ¿Cómo sé? ¿Sienten usted y su familia al conocer a Regan Thompson? ¿Bromeas? No, señor. Él ya había escuchado mi versión de la conversación, así que le conté sobre Regan. Así como así. Una pequeña llamada telefónica y cenaremos con Regan Thompson. No puedo creer que dijera eso. Bueno, esperemos unos minutos y veamos qué tiene que decir Kelly.
Y no estoy seguro de que un buffet en la sala Arena Green pueda considerarse cena. ¿Y quién es Kelly? Su hermana. Ella te gustará. Resulta que ella le gustaba más que él. Al igual que su hijo Mark. Los Ferguson me recogieron en el hotel y nos dirigimos al estadio. El guardia de seguridad de Scotty Reagan nos recibió en la entrada del estacionamiento reservado y nos dejó entrar. Lo primero que Jake, ya lo llamaba Jake para entonces, fue el entrenador Reagan. Cuando presenté a Kelly a la familia, pude sentir la chispa entre ella y Mark. Parecía que se conocían de toda la vida. Mi presentación a Katy Ferguson ni siquiera se acercó a eso. Pero parece que también nos entendemos. Ella trabajaba como oficial de policía en su ciudad al este de Seattle, patrullando las calles de la ciudad 8 horas al día. Decir que la noche fue bien es quedarse corto. Después del espectáculo, todos estábamos sentados en la camioneta de Reagan, Mark y Kelly en el sofá, Katy y yo en la mesa del comedor, Jake en el asiento del conductor y Reagan en el asiento del pasajero. Pat y Grace, la esposa de Jake, estaban de pie junto a sus maridos, escuchándolos hablar sobre entrenadores y luciendo muy aburridos. Reagan, Pat y Kelly debían irse a la mañana siguiente, pero decidieron pasar por la casa de Jake y Grace para ver a su entrenador antes de irse de la ciudad. Los Ferguson me dejaron en mi hotel en el aeropuerto y Katy y yo nos despedimos tranquilamente. Los siguientes meses fueron interesantes. Cada vez que me iba de vacaciones, iba a Seattle para estar con Katy. Mark pasó su tiempo viajando con Kelly, Reagan y Pat. De hecho, prácticamente se hizo cargo del trabajo de conducir su autobús, que por cierto, estaba a la venta porque cuando Reagan vio el auto de Jake, ordenó uno nuevo. Dejé mi trabajo y moví mis cosas para estar cerca de Katy. Al igual que en mi estado natal, necesitaba una licencia para trabajar como electricista. Requería una carta de la empresa donde trabajaba como electricista y una copia de la licencia de ese estado. También necesitaba aprobar un examen. Todo esto tomó un poco de tiempo, que dediqué a comprar una casa y muebles. Compré una casa en el mismo pueblo donde vivían Katy y su familia. La selección de los muebles estuvo a cargo de Katy. Me gustaba poder estirarme y vivir en algo más grande que un motel o una habitación de hotel. El concesionario al que fui en Seattle tenía un programa de manejo para propietarios de SUV, Versus y autobuses nuevos. Ellos, y más específicamente Sam Sami, el gerente de servicio, me preguntaron si estaría interesado en enseñar a los nuevos propietarios a conducir hasta que obtuviera mi licencia de electricista e incluso después de eso, si pudiera. Pensé que era una buena idea, comencé a practicar y disfruté. Estudié la guía de estudio para el examen de electricistas y pensé que era básicamente la misma que había tomado en mi estado y no estaba demasiado preocupado por eso. Así que me tomé mi tiempo. Pero cuando Katy dijo que se mudaría conmigo cuando falleciera, mi estudio de la guía adquirió urgencia de una manera personal, erótica y egocéntrica. 3 semanas después tuve un compañero de cuarto y nunca había estado más feliz. Mi vida era perfecta. Mark y Kelly se casaron y se establecieron en Nashville. Reagan encontró a alguien que se encargara de sus relaciones públicas y programación. También tiene un nuevo entrenador, y él y Jake discuten sobre quién es más amable. Jake intenta convencer a Grace de que necesitan un nuevo kinder. A Katy y a mí no nos importa porque podríamos hacer viajes como el actual con él. Estoy ocupada con mi pequeña compañía de 3, y Katy sigue patrullando las calles de la ciudad. Lo hará durante un par de semanas más y luego se tomará un descanso para casarse y tener un bebé. El final. Gracias por verlo, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.